en el invierno en Montreal es de estar mirando libros en la biblioteca de la Universidad de Montreal y encontrar, marzo o abril de ese año, la edición en francés de los 2 tomos, Seguridad, Territorio y Población y El Nacimiento de la Biopolítica, que acaban de ser publicados prácticamente 35, 38 años después de que Foucault hubiera editado estos cursos. En esa época los grababan en casetes y los oían, pero luego se hizo un trabajo bastante sistemático de transcripción y edición de las obras de Foucault bajo la dirección de un alumno de François Wahl, que luego ha hecho bastantes recensiones de su obra. Curiosamente, a pesar de que este es un libro escrito, publicado en francés hace 10 años y en español en el 2007, 2008, aún hoy no se lo usa suficientemente. O sea, este último Foucault, que va al fondo de los temas de la biopolítica, el biopoder, la gubernamentalidad, aún en trabajo, repito, de gente que lo ha leído, no se incorpora suficientemente, algunos porque consideran que es una especie de descentramiento del pensamiento Foucaultiano, que el verdadero Foucault estaría sobre todo en el primero y segundo periodo, y otros lo han hecho porque consideran, como lo mostraré ahora rápidamente, que lo que dice Foucault allí es inexacto, y que digamos el camino que Foucault ha asumido es un camino que habría que criticar, que no sería un camino para desarrollar, sino por el contrario para hacer una crítica, un criticismo del pensamiento Foucaultiano. También ha habido bastante discusión erudita y académica sobre esta categoría de las poblaciones o de la población, que aparece como un fundamento para poder explicar la gubernamentalidad en relación pues con lo que denomina biopolítica. Y no dejo de mencionarlo porque es muy importante este último acápite. En Foucault, al final de su vida, e incluso después de las lecciones sobre biopolítica y gubernamentalidad, hay 2 libros que son lecciones en el college sobre el sujeto y el cuidado de sí mismo en el pensamiento griego. Son trabajos muy eruditos sobre Platón, Aristóteles, los jónicos y la manera como el mundo griego va construyendo el sujeto. Tampoco han sido muy estudiados y muy utilizados en esta discusión sobre pues, el papel de la teoría Foucaultiana en management, en organizaciones y políticas, pero yo diría incluso que tampoco ha sido muy significativa la interpretación que estos últimos trabajos, que son realmente los póstumos propiamente tales, se ha hecho de ellos en la propia filosofía política. No los voy a mencionar porque no tendré el tiempo de hacerlo, pero también quiero reseñarlos para que no se desconozca su importancia. Sigamos. Aquí entro pues al fondo de mi conferencia. ¿Qué puede uno ver del impacto de Foucault 30 años después? Yo creo que hay 3 grandes líneas de discusión y de seguimiento Foucaultiana. Una línea de aprobación, de recepción positiva, de militancia, si se quiere así decirlo, en los hallazgos y en las propuestas Foucaultianas, que no está descartando este entusiasmo en una apropiación reinterpretativa, y allí quiero citar filósofos que han sido muy importantes en esta discusión, como el italiano Giorgio Agamben, con el trabajo que escribió en los 90 sobre Homo Sacer y toda esta discusión de la biopolítica y la tanatología y el terror, que es una vertiente muy interesante de interpretación Foucaultiana. Un filósofo italiano que ha hecho un trabajo que es muy poco conocido en nuestro medio, Roberto Espósito, construir un tríptico sobre la noción de comunidad, y donde el tema de la biopolítica ha sido también repensado profundamente. Stewart Click, el profesor inglés australiano, que ha sido pues, un líder en los estudios organizacionales, Blanchet, que es un profesor canadiense, Paula Siviglia, que es una argentina que actualmente vive en Río de Janeiro, Vincent de Golejac, que es un profesor muy reconocido en los temas de psicología organizacional, Eduardo Ibarra Colado, que es quizás el experto más importante en nuestro idioma en toda esta discusión, que lamentablemente falleció hace un par de años, a los 50 y tantos años, por un cáncer, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana de México,
En Colombia hay un filósofo que no se ocupa de estos temas de management, pero ha hecho un trabajo que a mí me gusta mucho, que es Santiago Castro Gómez, el profesor de la Javeriana, el libro que se llama Historia de la Gubernamentalidad, que es una muy buena recensión del pensamiento de Foucault. La crítica que le haría es la de todos los profesores que administran el pensamiento de otros, ¿no? Son muy buenos explicando qué piensa Foucault y uno se queda esperando, ¿no? ¿Usted qué piensa? ¿No? De lo que piensa Foucault. Esa es la parte en la que se deja de ver. Y quiero citar a Paul Rabinow, que fue discípulo de Foucault y que fue uno de los compiladores de sus obras póstumas. Es un profesor británico de origen judío, que ha hecho también un trabajo muy interesante sobre todos los temas de biopolítica. Incluso tiene un blog en inglés que ustedes se pueden meter a internet y lo ven, sobre todos estos temas de biopolítica, produciendo decenas de artículos en los últimos 25 años. Aquí cito algunos de los que me parecen más relevantes, un poco porque como siempre soy profesor doy pistas para que ustedes como estudiosos vayan siguiendo autores que sean de referencia. No he querido incluir allí comentaristas y documentadores, o sea, gente que ha hecho muy buenos trabajos de exégesis, pero que no tiene contribuciones propias o no desarrolla críticamente el pensamiento Foucaultiano. En menor medida hay un balance crítico, y yo diría que los críticos de Foucault se dividen, como siempre pasa, en dos campos: el de aquellos que lo ignoran y lo desprecian y por lo tanto no escriben sobre él, salvo alguna anotación de pie de página despectiva. Cito aquí una, Anthony Giddens, que en algún texto dice que Foucault termina elaborando un pensamiento sociológico menor, porque según Giddens, Foucault se dedica al pensamiento de los sistemas político-administrativos, lo que para Giddens es una suerte de tercera sociología. Digamos, la gran sociología pues explica la sociedad, ¿no? Sus grandes tendencias, sus dinámicas de transformación. Un segundo nivel de la sociología explicaría los sistemas políticos, el Estado, las relaciones societales definidas por el poder, y pues luego entraría un campo que para Giddens es terciario en el sentido de tercero en importancia, que es precisamente el campo del management. Yo ahí veo en la lectura que Giddens hace crítica contra Foucault pues una suerte de imperialismo sociológico. Hemos estado muy acostumbrados al imperialismo económico, ¿no, Carlos? Pero ahora emerge otro que es el imperialismo sociológico, que es donde el management, la discusión gestionaria o management de las organizaciones pues es una suerte de empobrecida teoría de tercera clase a la cual no hay que prestarle mucha atención. Y aquí cito, por eso no menciono aquí a Giddens, pero cito otros autores: John Reed, Lemke, que es un alemán, Slaughterly, que también es alemán, y un profesor español que ha hecho un trabajo que a mi juicio es muy interesante de construcción del pensamiento Foucaultiano, que es el profesor Vázquez Roca de la Universidad Complutense. Quiero matizarlo, no estoy diciendo que el balance crítico sea una cosa destructiva y que estén en contra del pensamiento de Foucault, pero están alejados de la idea de que en general subirse en la línea de los conceptos construidos por Foucault sobre biopolítica, biopoder y gubernamentalidad da una salida y se trate de completar la tarea del maestro o de aplicar el modelo a nuevas realidades. En estos autores el modelo es distinto, es tomar como referencia el pensamiento Foucaultiano, criticarlo, transformar algunos de los conceptos más importantes, pero de todas formas inspirarse en esa discusión, o tenerlo como interlocutor válido para construir reflexiones propias. Y el aporte más importante en esta dirección lo hace el profesor alemán Peter Slaughterly, de lo que hablaré un poco más adelante. Y finalmente he encontrado en esta taxonomía que estoy haciendo de la influencia Foucaultiana después de su muerte una radicalización libertaria y emancipadora, cuyo líder más conocido es Antonio Negri, y su socio intelectual Michael Hart. No deja de ser importante también el trabajo de un profesor italiano que vive en París desde hace muchos años, que es Mauricio Lacharato, un profesor también de la Complutense de Madrid, que es el profesor Ugarte, un filósofo italiano, Paul Virno, y los trabajos que son más contemporáneos con Foucault, de Gilles Deleuze y Guattari. No los he puesto juntos porque no estoy hablando del antiedipo
ni estoy hablando de 1000 mesetas o de las obras conjuntas, sino que me estoy refiriendo a trabajos hechos por separado, como intelectuales que fueron de Gilles Deleuze y Guattari, en relación con la reflexión Foucaultiana. Un trabajo muy interesante de Guattari sobre especialidad y geopolítica, y el texto que ya mencioné, que es la monografía que Deleuze produjo de Foucault aun cuando él vivía. Esta tercera corriente, básicamente de formas diferentes, en el caso de Negri-Hardt, muy en la línea del postmarxismo radical, militante, consideran que se puede pensar la biopolítica como una función emancipadora o emancipatora, y no solamente mirar la biopolítica en términos de dominación, ¿no? Un sistema desde el cual, a partir del cuerpo, de las reglas de los horarios y de las lógicas de control, se gobierna a los seres humanos y a las poblaciones, que es un poco lo que está detrás de los discursos Foucaultianos en estos dos libros que ya mencioné, sino mirar la contracara de que no solamente se trata de la dominación, sino de la emancipación o del uso de la libertad por parte del ser humano como agente biopolítico o como un biopoder que se puede expresar biopolíticamente. Bueno, sigamos. Aquí voy a entrar a analizar muy rápidamente cada uno de los conceptos, pero lo haré más haciendo interpretaciones que haciendo una clase explicatoria. Yo creo que la clave del concepto de biopoder y biopolítica Foucaultiana es que este es un discurso que en Foucault, en mi opinión, y sobre esto he leído mucho, y para no etiquetar inadecuadamente a Foucault, Foucault es un pensador naturalista. Yo leyendo a Foucault me acordaba de una vieja frase de Marx en